Mi nombre es Karen Guadalupe Fernández González, de la licenciatura en Derecho del tercero A. El tema es Caso González y otras versus México. Los días 6 y 7 de noviembre del 2001, Esmeralda Herrera Monterreal, Claudibeth González y Laura Berenice Ramos Monarres fueron encontrados sin vida junto con 5 cuerpos más en avanzado estado de descomposición y con rasgos de tortura sexual en el predio conocido como Campo Algodonero, ubicado en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Los cuerpos fueron encontrados con hematomas, signos de probable estrangulamiento y signos de severa violencia sexual. Manos atadas, semidesnudas, o en el caso de Esmeralda Herrera Monterreal y Laura Berenice Ramos Monarres, con la blusa y brasier levantados por encima de los senos. Y en el caso de Esmeralda Herrera Monterreal y Claudibeth González, con los pezones mutilados. Esmeralda Herrera Monterreal tenía 14 años al momento de desaparecer. Tenía 2 meses de haber llegado a la ciudad. Laura Berenice Ramos Monarres tenía 17 años cuando desapareció. Estudiaba en la preparatoria Allende. Claudibeth González contaba con 20 años cuando desapareció. Tenía 3 años trabajando en la maquiladora 173. 4 días después del hallazgo se detuvo a Víctor Javier García Uribe, alias El Cerillo, y Gustavo González Mesa, alias La Foca, como probables responsables de este múltiple homicidio. En el 2003, González Mesa falleció en el penal y en octubre de ese mismo año, García Uribe recibió sentencia condenatoria por 50 años de prisión por los 8 años de asesinato. Sin embargo, las madres y representantes de estas mujeres muertas en el Campo Algodonero consideraban que existía una violación de los derechos humanos de las mismas por parte del Estado mexicano y sus agentes, por lo que decidieron agotar todas las instancias legales posibles y hacerles justicia a sus hijas muertas. Los familiares y amigos cercanos reportaron a las autoridades competentes la desaparición de los jóvenes dentro de las primeras 72 horas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que desde que se denunció la desaparición de las 3 víctimas hasta que se encontraron los cuerpos de las autoridades competentes, solo se registraron las desapariciones y recibieron testimonios de algunas personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que la actitud de las autoridades al minimizar la desaparición de las jóvenes con comentarios discriminatorios en razón de su género y edad hacía presumir que las autoridades eran indiferentes a las denuncias de los familiares y que no investigaron diligentemente las desapariciones a efecto de prevenir daños a la integridad psíquica o física e incluso la muerte de las jóvenes. El Estado mexicano en una primera respuesta se llenó parcialmente de las pretensiones, pues aceptó que México es un país en el cual prevalece la cultura del machismo y como consecuencia de ello Ciudad Juárez estaba enfrentando una gran ola de violencia contra las mujeres. La Corte pudo identificar ciertos factores. El primero de ellos fueron las víctimas. Todas ellas eran mujeres cuyo rango de edad oscilaba entre los 15 a 25 años, que se desempeñaban como trabajadoras de las maquiladoras, de algunas otras empresas locales o al servicio doméstico, además que algunas de ellas se encontraban estudiando. El segundo factor fue el modo en cómo se habían perpetrado los diversos ataques a las víctimas, destacando dentro de los patrones de conducta el cautiverio y la violencia sexual. En el primero, la mayoría de las víctimas las habían tenido en cautiverio antes de su asesinato, y en el segundo, debido a que al encontrar los cuerpos de las víctimas, estos tenían signos de violencia sexual, mutilaciones o algún otro tipo de tortura. En el tercer factor, los evidentes signos de violencia que tenían las víctimas, todas ellas eran mujeres, cuestión que fue determinante para precisar que los hechos, a pesar de que se podía presumir que no guardaban relación unos con otros, estos compartían un factor que las víctimas fueron escogidas por el simple hecho de ser mujeres. Todos los casos compartían un alto grado de violencia, la cual había sido basada en el género de las víctimas. El Estado mexicano, en su derecho de réplica, se esmeró en precisar que los casos no guardaban relación alguna, que los autores de los crímenes eran distintos, que las características de las víctimas también eran distintas y que por tal motivo no debería ser responsable de la desaparición y muerte de las 3 mujeres.
No obstante, el Estado mexicano se llenó y aceptó que en México existe una cultura que coloca a las mujeres en un estado de vulnerabilidad social, pues éstas sufren una constante discriminación y marginación basada en un falso estereotipo de inferioridad. La tragedia del campo algodonero dio inicio a la tipificación del delito de feminicidio en la legislación mexicana. A lo largo de la historia, la mujer ha tenido que luchar para que se le tome en cuenta en la sociedad, tratando de acabar con el machismo y con los ideales tan arraigados en la sociedad. Hoy en día, las mujeres estamos en una lucha constante por el aumento en la tasa de feminicidios. Las mujeres vivimos con el miedo constante de que por el simple hecho de ser mujer, alguien decida terminar con nuestra vida. Esto no debe permitirse más. El caso del campo algodonero debe ser un recordatorio constante y permanente de la existencia de la violencia de género en nuestro país y de las irreparables consecuencias de no adoptar a tiempo las medidas necesarias para su erradicación.